día de hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Saavedra, quien es productor de teatro y precisamente de una puesta en escena llamada El misterio de las niñas desaparecidas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenido a Tu Ciudad Es. Muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos. Oye, una puesta en escena que tiene un tema fuerte. Sí. Es un tema que pues sigue estando presente en nuestra sociedad. Exacto. Es un tema también que no es muy fácil tocarlo con los niños, con los más pequeños de la casa. Pero a través de tu puesta en escena de esta obra de teatro, creo que este mensaje puede llegar de una manera bastante amigable, bastante directa también, a través de, pues del arte, ¿no? Sí, así es. Y ese es el gran trabajo que ahora realizas tú. Exacto, es un montaje infantil, está dirigido a niños o a público a partir de los 6 años. Ya el título de la obra ya es fuerte, Claro. o sea, El misterio de las niñas desaparecidas. Sí, señor. Ya nos remite a una realidad que estamos viviendo diario, no cada semana, sino diario. El tema de las desapariciones, el tema del secuestro a niñas y jóvenes, el abuso, la violencia hacia niñas y jóvenes. Y nada, ya el título nos remite a eso. Sí. Pero lo que quiero aclarar un poco es que no necesariamente este montaje o en este montaje vamos a ver ahí plasmada la realidad muy cruda. Claro, no es tan explícito, exacto, ¿no? Claro. No es tan explícito. Berta Iriart, que es la dramaturga y directora, lo hace de una manera muy sensible. Ella escribe para niños y jóvenes, lo hace siempre muy bonito, cuidando siempre la estética. Y pues lo hace de una manera muy lúdica, a través de personajes fantásticos. Digamos que es pues está contada a manera de cuento. Sí. O sea, hay un malo y están las niñas, pues están siendo secuestradas en este pueblo. La historia la cuentan 3 comediantes que van de pueblo en pueblo en un carromato. Y pues ahora les toca contar esta historia, que están desapareciendo niñas en su pueblo, que las está secuestrando un monstruo, pero que al final se descubre que ese monstruo es el jefe de seguridad del alcalde Maximino, que es el alcalde del pueblo, que tomó la silla principal. Nada, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Claro, Pero vivimos en un México así, en un país que suceden estas cosas, y creo que son de esos temas que pueden ser tabús, pero que también no debemos quedarnos callados. Claro, no dejarlos a un lado porque sería importante educar a nuestros niños, no para que se cuiden en las calles, sino para que no tengan por qué temer. Exacto. Entender que esto no debe desarrollarse, la violencia, y desde pequeños tal vez este mensaje, si lo tienen asimilado, no se va a propagar a futuro. Exacto, yo creo que esto es solo un montaje que invita a la reflexión, así hablar de estos temas. Nosotros planteamos la historia y ya al finalizar, digamos que al papá le corresponde contestar las preguntas que puedan surgir. Aterrizarlo, ¿no? Seguramente Exacto. ¿no? Y tienen que hablarse, o sea, porque si no es como de cerrar los ojos y decir esto no está sucediendo, no quiero que mis hijos se acerquen a estos temas, pero creo que hay que acercarlos. No podemos evadir la realidad al No final del día, podemos. Juan Así Carlos. es. No ¿Esta podemos. puesta dónde se está presentando? Estamos en el Teatro Benito Juárez, que está en Villalongín 15, en la colonia Cuauhtémoc, sábados y domingos a la 1 de la tarde hasta el 25 de junio. Ah, pues mira, muy buen día Muy para bien. terminar esta temporada. Tenemos y, entradas. y también nos traes regalos, Sí, ¿verdad? tenemos 10 pases dobles para el sábado, 10 para el domingo. Muy bien. Ok. Pero se regalarán 5 dobles por redes sociales y 5 vía telefónica Ahí para está. los 2 días. Pues muchas Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias y felicidades por esta iniciativa, por este Gracias. mensaje y que sea todo un éxito. Muchas gracias. Gracias.